La época contemporánea. La literatura contemporánea, época de apogeo literario en Latinoamérica y el mundo. Pero no es solo la literatura, sino que durante esta época ocurren diferentes eventos que han moldeado la historia del mundo. La época contemporánea abarca desde 1950 hasta nuestra actualidad. Durante este tiempo se dan diversos sucesos que veremos a continuación. Contexto histórico. La Revolución Cubana. La causa principal fue el golpe de Estado de Batista contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prío. Esto causó un profundo malestar en la población y como consecuencia trajo la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ocurrió un bloqueo económico y comercial de los primeros hacia la isla caribeña. Esto pasará a depender económicamente de la Unión Soviética. Fue la caída de la dictadura de Batista y el inicio del periodo de reformas revolucionarias y nacionalizaciones en Cuba. Esto afectó a la banca, las industrias azucareras y ocasionó a la larga un éxodo masivo de la clase media cubana. El hombre pisó la luna. Neil Armstrong fue elegido por la NASA para ser comandante del Apolo 11, con lo cual pronto, el 20 de julio de 1969, marcó historia siendo el primer hombre en pisar la luna. La caída del muro de Berlín. La caída tiene lugar el 9 de noviembre de 1989, al quedar liberado el paso en Berlín entre los sectores controlados por la República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Ello fue un acontecimiento trascendente en la historia mundial que marcó el fin de la cortina de hierro. Martin Luther King. Él es un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista con importantes logros en la historia de Estados Unidos. Él generó grandes avances para la igualdad entre los blancos y los negros. Escribió Yo tengo un sueño, un escrito donde expresaba su pensamiento en contra del racismo. Luego de diversas luchas contra el racismo y la violencia, fue nominado al Premio Nobel de la Paz, y en abril del 68, un disparo cegó la vida del predicador y activista de los derechos civiles. Su muerte, en momentos en que preparaba una gran manifestación para visibilizar la situación de extrema pobreza en la población afroamericana, desató una oleada de manifestaciones, saqueos y enfrentamientos que mantuvieron en jaque por varios días al gobierno de Johnson. Contexto cultural. La primera televisión a color. González Camarena inventó el adaptador cromoscópico para aparatos de televisión, el primer sistema de transmisión a color para la televisión. Presentó su primera patente en México y luego de 2 años, Estados Unidos solicitó las mismas. Sin embargo, la mayor parte del mundo actualizó sus televisores de blanco y negro a color a partir del 1960. La primera película con efectos especiales. La película Tron, dirigida por Steven Lisberger y protagonizada por Jeff Bridges, Bruce Boxleitner y David Warner, marcó un hito en la historia cinematográfica. Fue esta película donde se crearon planos enteros completamente digitales para llevar a los espectadores hacia un mundo virtual donde se encuentra un hacker informático. Música. La música del siglo XX se caracteriza por su rebelión contra la armonía clásica y el rompimiento con las estructuras tradicionales de interpretación. Dentro de los nuevos géneros musicales que causaron revuelo dentro de la sociedad, encontramos el rock and roll, el reggae, el rap, el disco, entre otros. Además de aquellos personajes artísticos hasta el día de hoy reconocidos como Elvis Presley, los Rolling Stones, Bob Marley y muchos más. Contexto social. La Guerra de Corea. Este fue un conflicto agresivo que ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953. En esta se enfrentaron Corea del Sur, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de varios países comandados por Estados Unidos, y también la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, quienes recibieron apoyo de la República Popular China y la Unión Soviética. La guerra constituyó uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría, acabando con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población del norte muerta. Esta constituye una de las guerras más sanguinarias de la historia. Luego encontramos el ingreso de China a la ONU. A pesar de que las autoridades de Estados Unidos declararon su rechazo a la idea de la inclusión a la República Popular China en la ONU, el 25 de octubre de 1971, por medio de la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 76 votos a favor, la República Popular China fue reconocida como miembro de la ONU, sin contar a Taiwán. Contexto político.
El Tratado de París fue firmado el 18 de abril de 1951 entre la República Federal Alemana, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Fue el tratado que dio origen a lo que posteriormente sería la Unión Europea. Elecciones presidenciales de Estados Unidos. En el voto popular, el margen de victoria de Kennedy fue uno de los más cercanos en la historia norteamericana. Las elecciones de 1960 siguen siendo todavía motivo de debate entre algunos historiadores sobre si se produjo en algunos estados un robo de votos que ayudó a la victoria de Kennedy. Esta fue la primera elección presidencial en la que participaron Alaska y Hawái, al habérselo otorgado la condición de Estado, respectivamente del 3 de enero al 21 de agosto del año anterior. Creación de la Unión Europea. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. La década de los 60 es un buen momento para la economía, favorecido, entre otras cosas, porque los países de la Unión Europea dejan de percibir derechos de aduana por las transiciones comerciales entre sí. La literatura contemporánea es la literatura que comprende el periodo que abarca el siglo XIX a la actualidad. Son muchos los literarios que participan en esta literatura, y por obvias razones es la más amplia que existe. Se entiende el nacimiento de la literatura contemporánea con las revoluciones industrial y la francesa, pero hay que aclarar que las características de la literatura se entienden mejor al llegar de las guerras mundiales, donde estalla la libre palabra y se establecen los conceptos de libre prensa y libertad de expresión. El origen de la literatura contemporánea no es exacto y se puede entender su llegada con el siglo XIX. Es posible que más con la Revolución Industrial surgiera con la Revolución Francesa y sus teorías de libertad, que invadieron endémicamente al planeta y aunque la independencia norteamericana influenció mucho, seguía bajo el régimen y cultura inglesa, que fue sumamente opresora y conservadora. El realismo o naturalismo es un aspecto a destacar de la literatura contemporánea, pues es uno de los procesos que exaltaron los autores, sobre todo por ser una contradicción directa a lo ya establecido. El vanguardismo se refleja en la literatura de la primera mitad del siglo XIX, donde se refleja claramente todo lo que circunda a este periodo. Abarcó a muchos escritores y muchos lugares, pero su duración fue relativamente corta. Utilizó metáforas y símbolos que expresaban ideas de época y perdió ampliamente la métrica, síntesis e incluso la puntuación. La poesía contemporánea abarca a todos los países occidentales e implica temas igualmente actuales donde se utiliza el sistema de métrica en versos acordes a la vida cotidiana y a temas nuevos como tecnología y procesos sociales de esta época. Se ha definido como poesía contemporánea a la que se produjo durante la mitad del siglo XIX. Se trata de una mezcla de usos y lírica clásica con temas actuales donde se utiliza el verso libre y algunos autores pierden el uso de las técnicas tradicionales, fomentando un nuevo proceso poético más libre e incluso desordenado. Esta literatura se aplica exclusivamente al occidente y debemos entender a este como el conjunto de las naciones europeas y americanas, ya sean sajonas o latinas, pero esto no implica la existencia de la literatura oriental como la rusa, como Karl Marx, Federico Engels y León Trotsky. El periódico influenció ampliamente a la literatura y desde su industrialización hasta últimas fechas el periódico tuvo su sección cultural, que es la que sirvió como difusor de información y de autores. Aunque ya adelantamos sobre esto, la historia influenció ampliamente a la literatura contemporánea, pues la guerra y las crisis que la circundan, así como los conocidos como campos de concentración, fomentaron una serie de literatos sobrevivientes que expresaron los sucesos desde sus perspectivas. Al margen de la influencia de las guerras mundiales, los movimientos sociales como la Guerra Civil Española, las independencias de muchos países americanos y las revueltas sociales en Europa influenciaron a la literatura contemporánea. Fue el medio de expresión más exacto donde se incluían las protestas expresadas mediante panfletos y periódicos. El boom latinoamericano
empieza a partir de la segunda mitad del siglo XX. Significó una renovación a la literatura, fomento de interés y descubrimiento de nuevas estructuras y formas de escribir. Es una corriente artística donde se generaron nuevos artistas. Arrancó con los autores Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Destacaron diferentes enfoques, como el relato fantástico, el realismo mágico, etc. Además, se tocan temas como la vida, lo experimental, lo político, la novela histórica, la poesía y la literatura erótica. Se cree que se trató de un grupo de jóvenes influenciados por sucesos políticos como la Revolución Cubana para crear diferentes estilos. En su mayoría, los autores fueron exiliados a París, el sueño de cualquier poeta o literato latinoamericano. Fue la primera vez que la literatura latinoamericana estaba puesta en valor, no como algo exótico, sino como algo profesional y de gusto universal. Algunos de estos autores fueron Julio Cortázar con Rayuela, Alfredo Bryce Echenique con Un mundo para Julius y Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros. Dentro de la poesía se emplea rima, libertad, abandono de métrica y falta de cohesión para atraer más al autor dentro de estos poemas. Por ejemplo, tenemos estos versos. Mi cuarto es una manzana, con sus libros, con su cáscara, con su cama tierna para la noche dura, de Javier Herod. O, es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las 5 y soy una manija que calcula intereses, de Mario Benedetti. A continuación, profundizaré sobre el realismo mágico. El realismo mágico combina detalles de realidad y fantasía. Es la alteración de la realidad con acciones fantásticas. Es el terreno de lo onírico. Se relatan sueños de los protagonistas o historias que ellos mismos se imaginan en el terreno de sus sueños como escenario alternativo. Normalmente se contextualizan los entornos de pobreza y marginación. Aquí destacan Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Rosario Tijeras de Jorge Franco o La casa de los espíritus de Isabel Allende. Esto surge a raíz de la violencia, época de atentados y terrorismo por parte de las guerrillas como las FARC o los cárteles de droga en Colombia como el de Pablo Escobar, que afectaron las comunas, las zonas más pobres del país. Vamos a escuchar que esta fue una etapa en la cual se han realizado muchos cambios, se han roto muchos esquemas y estructuras y las personas se han expresado con variedad de sentimientos a través del arte y la literatura. Muchas gracias por escuchar.